Buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a presentar sobre el impacto de la contaminación gaseosa en nuestra capital, Lima Metropolitana, y las propuestas de solución que proponemos. Los integrantes del grupo son Ronald Ulloa, Sebastián Cabrera, Dora Cáceres, Eduardo Talancha, Denzel Obeso, Brian Caqui y quien les habla, Christopher Tapia. Para comenzar con la exposición, les vamos a hablar sobre la situación problemática. Obviamente sabemos que la contaminación del aire en Lima es muy crucial. Vemos día a día que la contaminación del aire está avanzando cada vez más, afectando a la salud de millones de peruanos. Actualmente Lima es la ciudad de Latinoamérica con peor calidad de aire, superando los límites que la Organización Mundial de Salud eh, da sobre los gases, la cantidad de gases de NO2 y CO2. La causa de estos, tenemos dos tipos de causas. Primero, las que son hechas por el humano, que son por ejemplo las industrias, los combustibles fósiles y acá mayormente en Lima tenemos el transporte público, que es mayormente el 50%. Las emisiones del transporte público son muy agravantes para todos los residentes en Lima. Después tenemos otro que es la parte natural, que por ejemplo tenemos la parte de la topografía. La topografía de Lima hace que el aire esté contaminado al haber tantos cerros y menos influencia de aire, hace que esos gases se concentren más. Y también tenemos la inversión térmica que estanca más estos contaminantes. Se estima que la contaminación reduce la esperanza de millones de peruanos en 4,7 años y está ligado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y deterioro cognitivo. El impacto económico solo por PM2,5 es de 3,3 mil millones de dólares. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre los objetivos. En objetivo general tenemos estudiar el impacto de la contaminación gaseosa en Lima Metropolitana, identificando sus principales contaminantes, fuentes de emisión y los procesos físico-químicos que influyen en la formación, en dispersión y efectos en el ambiente y la salud. Como objetivos específicos tenemos a cuatro, en los cuales tenemos que identificar las principales fuentes de emisión de contaminantes gaseosos en Lima Metropolitana, como en los transportes, en la industria, en la actividad doméstica y generación energética, y describir sus características físico-químicas. También tenemos que evaluar la calidad del aire mediante el análisis de las concentraciones registradas de los principales contaminantes. También tenemos que analizar los efectos ambientales y en la salud considerando el comportamiento molecular y termodinámico de los contaminantes gaseosos. Y por último tenemos que proponer medidas de mitigación y estrategias de control incorporando tecnologías modernas e iniciativas relacionadas con la industria 4.0. Bueno, yo continuaré con la parte de antecedentes. Entre 2009 y 2019 se registraron ciertos avances gracias a la introducción de combustibles más limpios y programas de chatarra vehicular. Sin embargo, estos progresos fueron limitados y no lograron mantenerse en el tiempo. Según el MINAM, las políticas no se consolidaron debido a la falta de recursos técnicos y económicos, también a la débil coordinación entre instituciones, lo que impidió una mejora sostenida en la calidad del aire. Asimismo, factores naturales como la topografía de Lima y las frecuentes inversiones térmicas han dificultado una reducción significativa de los niveles de contaminación, ya que estos fenómenos favorecen la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Bueno, continuando con la exposición, pasaremos con los conceptos generales. Tenemos la contaminación gaseosa, que como muchos ya sabemos viene a ser la presencia de sustancias químicas en estado gaseoso que alteran la composición natural del aire. La fisicoquímica nos permite entender su origen, reactividad, equilibrio, cinética y efectos termodinámicos. ¿Qué fuentes de emisión tenemos? Las fuentes móviles, que vienen a ser vehículos particulares, transporte público, camiones y motos. ¿Y cuáles vienen a ser las principales emisiones de estas fuentes? El CO, NOx, CO2 y COV. Luego también tenemos las fuentes fijas, que vienen a ser industrias, calderas,
generadoras eléctricas y quema de combustibles domésticos. En estas, las emisiones vienen a ser el SO2, el NOx, hidrocarburos y gases de combustión. Luego tenemos las fuentes naturales, que vienen a ser propio de la naturaleza, como la erosión, actividad microbiana y vegetación. En la contribución en la contaminación de estas fuentes naturales vienen a ser en menor medida en comparación con las otras fuentes. Luego, continuando con los principales contaminantes atmosféricos, tenemos los siguientes. Monóxido de carbono, el que viene a ser CO, producto de la combustión incompleta, altamente tóxico y compite con el oxígeno y la hemoglobina. Luego también tenemos los óxidos de nitrógeno, como el NOx. El NO y NO2 provenientes del transporte vehicular intervienen en la formación del ozono troposférico, O3. Luego también tenemos el dióxido de azufre, el SO2, generado por combustibles con azufre. ¿Y qué es lo que desencadena esto? La irritación respiratoria y precursor de la lluvia ácida. Luego tenemos los compuestos orgánicos volátiles, el COV, que reaccionan con el NOx bajo en radiación, formando el smog fotoquímico. Luego también tenemos el ozono troposférico. No se emite directamente, se forma por reacciones entre COV más el NOx. ¿Y qué ocasiona esto? Ocasiona un daño respiratorio y afecta a la vegetación. Luego también tenemos el material particulado, el PM10 y PM2.5. Aunque no son gases, se originan de procesos físico-químicos del SO2, NOx y COV. Ingresan al sistema respiratorio y causan efectos severos en la salud. Gracias. Ahora la parte de políticas y normativas ambientales. Lima y Callao fueron declaradas zonas de atención prioritaria desde el 2001, lo que impulsó la aplicación de planes y normativas ambientales orientadas a mejorar la calidad del aire, mediante acciones multisectoriales. El marco regulatorio más reciente es el Plan de Acción 2021-2025 del MINAM, que reúne 42 medidas dirigidas a reducir emisiones vehiculares industriales, fortalecer la fiscalización, promover la coordinación interinstitucional y también fomentar la participación ciudadana. A ello se suman impuestos y tasas aplicadas a actividades industriales con potencial contaminante, como parte de los mecanismos de fiscalización ambiental. Ahora, en el ámbito legal, el artículo 304 del Código Penal, la Ley 23.263, establece sanciones de 4 a 7 años de prisión y multas para quienes generen emisiones tóxicas que excedan los límites permitidos y pongan en riesgo la salud o el ambiente. Y así termina esta parte y le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con resultados, tenemos que la mayor fuente emisora es indudablemente el parque automotor. Y si observamos el impacto del transporte, la dato nos indica que los vehículos en circulación son responsables del 58% del PM2.5 que respiramos, ¿no? Es decir, que más de la mitad de la contaminación por partículas finas viene de los tubos de escape. Pero ¿quiénes son los mayores responsables dentro de ese grupo? Si desglosamos el gráfico por categoría vehicular, el gráfico es contundente, ¿no? Como se puede ver, la sección más oscura, o sea, los ómnibus, generan el 42% de esas emisiones. Y eso los convierte en la categoría que más contamina en Lima y Callao, superando por mucho a los automóviles y camionetas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva a nuestro segundo hallazgo importante, que es la contaminación por tipo de combustible. Aquí nos encontramos con un problema estructural porque muchas de las unidades que circulan tienen más de 15 años de antigüedad, y al ser motores viejos y desgastados, su quema de combustible es ineficiente y altamente tóxico, ¿no? Como vemos en la gráfica, habla por sí sola. El color verde representa el diésel, que como pueden notar domina casi todo el gráfico, ¿no? Dejando la gasolina y otros combustibles con un porcentaje mínimo. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos un dato muy importante, y es que según datos del MINAM, un vehículo con más de 20 años de antigüedad es 53 veces más contaminante que uno moderno de 5 años o menos. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, a continuación les vamos a hablar un poco sobre las concentraciones registradas según la calidad de aire que ha habido a lo largo de diversos meses. Siguiente, por favor.
Primero tenemos esta gráfica en la cual se muestra la concentración de material particulado inferior a 10 micras en la estación de San Borja o Lima Centro. Esta estadística se dio en septiembre del 2025, que es este año. En Lima Centro se registró el mayor nivel de contaminación por material particulado inferior a 10 micras, es decir que los resultados excedieron al estándar de calidad ambiental permitido, siendo 100 microgramos por metro al cuadrado, mostrando un pico máximo de 154.9 microgramos por metro cúbico para el 15 de septiembre, como se puede ver en la gráfica que están presenciando ahorita mismo. Siguiente. En el segundo gráfico estadístico tenemos la misma concentración de material particulado, pero en este caso inferior a 2.5 micras en la estación de Santa Anita, o mejor dicho, en el área de Lima Este, también hecho en el mismo mes de septiembre de 2025. En Lima Este, en la estación de monitoreo de Santa Anita, se registró los niveles más altos de contaminación por material particulado inferior a 2.5 micras, es decir, que los resultados excedieron al estándar de calidad ambiental permitido, al igual que con el anterior gráfico. En este caso, el límite permitido era de 50 microgramos por metro cúbico, con fluctuaciones de 50.9 a 64.6 microgramos por metro cúbico. Esta estación de monitoreo detectó que hubo un excedente de contaminación por material particulado. Siguiente figura, por favor. Como última gráfica, tenemos a la concentración de dióxido de nitrógeno en la estación de Puente Piedra en el área de Lima Norte, que se realizó el 12 de septiembre de 2025, también en el mismo mes. En Lima Norte, en la estación de monitoreo de Puente Piedra, todos los valores registrados en la medición del dióxido de nitrógeno no excedieron del estándar de calidad, que era de 200 microgramos por metro cúbico, con un mínimo de 24.9 y un máximo de 90.7 microgramos por metro cúbico. Esta estación fue la menos contaminada de las tres presentadas anteriores. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre las aplicaciones de nuestro dispositivo. Bueno, ahora yo voy a hablarles acerca de una de las propuestas de solución que hemos decidido implementar, y esta ha sido em, un modelo de drones que se encargan de básicamente monitorear el aire en tiempo real aquí en Lima Metropolitana. Y este módulo básicamente se llama QAWACS, implementado por la empresa peruana QRA, que se encarga de recolectar todo este tipo de datos acerca de los gases contaminantes y cómo estos evolucionan con el tiempo. Y toda esa información recolectada la suben a su nube, una página de acceso gratuito en la que se puede observar todas las diferentes concentraciones de gases contaminantes, así como diagramas en los que se puede observar la evolución de estos mismos con respecto a un día en específico o a un mes en específico también. Y podemos también observar recomendaciones sobre qué se debería hacer o no en distintas situaciones que ameriten este. Por ejemplo, en situaciones donde la calidad de aire no sea del todo saludable para ciertas personas en específico. Y es por ello que a continuación voy a mencionar algunas de las especificaciones o la ficha técnica misma, las características que posee este pequeño módulo de drones, ¿no? Podemos observar que se encarga de indicar la calidad de aire a través de, bueno, los siguientes indicadores: verde para buena, amarillo para moderada, malo naranja, y valor crítico de cuidado rojo. Además se encarga de medir distintos efectos o gases contaminantes, como el material particulado inferior a 2,5 micras y 10 micras, ozono troposférico, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, de azufre y sulfuro de hidrógeno. Bueno, estos son los principales agentes que hemos considerado en nuestro informe, pero además de ello también pueden medir otro tipo de materiales, como por ejemplo dióxido de sulfuro, ¿no? Etcétera. A continuación, algunos parámetros que mide a través de su página oficial. Son la humedad, la presión atmosférica, los decibelios o el ruido, la radiación ultravioleta y la temperatura. Además de tener una precisión de 0.01 microgramos por metro cúbico para material particulado,
y un rango de entre 0 a 1500 microgramos por metro cúbico para el mismo tipo de material. Ahora, se estima que su costo de producción es de aproximadamente $5.000 a $6.000. Cabe resaltar que esta empresa fabrica estos mismos productos y no están o no son de libre acceso, ya que no pueden ser adquiridos formalmente por una persona, sino por el mismo estado. Y son ellos los que se encargan de proveer de este tipo de material al estado. Bueno, eso sería todo por mi parte. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a la segunda solución, que serían las pinturas fotocatalíticas. Estas emplean dióxido de titanio nanoparticulado, que al recibir su luz solar ultravioleta activa reacciones capaces de degradar contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, transformándolos en compuestos menos dañinos que luego son removidos por la lluvia. En estudios realizados en Perú se han registrado reducciones del 10 al 15% del dióxido de nitrógeno, operando como una tecnología pasiva y continua, sin necesidad de sensores, sistemas inteligentes ni herramientas de industria 4.0. Su costo de aplicación es de 15 a 30 dólares por metro cuadrado, destacando por su bajo mantenimiento y por una excelente relación costo-beneficio. Constituyen una solución accesible, práctica e innovadora para reducir la contaminación atmosférica en ciudades peruanas. También son adecuadas para fachadas y superficies urbanas exteriores, con una durabilidad estimada de 5 a 10 años. Finalmente pasamos a las conclusiones. Bueno, primero se propone integrar sistemas avanzados de monitoreo con políticas públicas conjuntas para detectar contaminantes en tiempo real y controlar las emisiones de transporte, industria y actividades domésticas. También se recomienda renovar el parque vehicular con tecnologías limpias, reforzar normas de transporte y modernizar procesos industriales mediante sistemas de reducción y captura de contaminantes. Se plantea establecer una red de estaciones de monitoreo eficientes, publicar los datos obtenidos y activar alertas tempranas acompañadas de campañas educativas para la toma de decisiones informadas. Y finalmente se sugiere implementar vigilancia epidemiológica, campañas de prevención y fomentar investigaciones sobre procesos físico-químicos y termodinámicos de contaminantes para desarrollar mejoras tecnológicas de mitigación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.